Vivo en un mundo lleno de inseguridades, peligros en la calle, peligros en el cielo, peligros microscópicos, peligros en la tierra, peligros de la gente, peligros de la violencia. Señor, en medio de esta oscuridad, en medio de tanta inseguridad, existen accidentes, personas inocentes que mueren de repente que no se lo merecen. ¿Por qué pasa todo esto, Jesús? Ilumíname con tu palabra. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Yo les digo que no, y si no se convierten ustedes, todos perecerán de la misma manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Jesús, te voy a compartir que al principio, después de meditar este evangelio, quedé peor que antes. Porque primero, me estabas hablando de los accidentes que a veces ocurren. Y con tus palabras, que decían: si no se convierten, ustedes también van a morir de la misma manera, me imaginé que los accidentes son castigos tuyos, que son castigos de Dios. Que si yo no cambio de manera de vivir, pues algo trágico va a sucederme a mi familia o a mis seres queridos. Sin embargo, después de meditar tranquilamente y escuchar tus palabras y dejar que tu palabra hiera mi corazón, me doy cuenta que tú me estás liberando del miedo, del terror de pensar que los accidentes son castigos tuyos o castigos de Dios. Primero porque dices que el hecho de que alguien haya tenido una muerte trágica no significa que fue un gran pecador, pero me recuerdas que si yo no cambio mi manera de vivir, lo más trágico que va a suceder o que me puede suceder es morir sin haber vivido, morir repentinamente con deudas morales o deudas espirituales, deja tú las deudas materiales. Señor, lo más trágico sería abandonar esta tierra sin haber podido cambiar de mentalidad, sin haber recibido tu reino, sin haber aprendido a disfrutar lo que me rodea, sin haber aprendido a agradecer, a valorar, a vivir intensamente, Señor. Por eso me dices que lo trágico no es tanto morir de repente, sino morir sin haber vivido, aunque haya tenido 80 o 90 años de vida, Señor. Ayúdame a convertirme, a renovar mi mente, a renovar mis decisiones, a asumir mis compromisos de este día. Y luego me recuerdas, con esta parábola un poquito pintoresca, que lo que más me hace sufrir es compararme con los demás. Porque aquel señor tenía una viña y en medio de la viña plantó una higuera. Son tipos de plantas diferentes. A lo mejor este viñador, dueño mejor dicho, estaba acostumbrado a recoger de cada viña cientos de uvas. Y sin embargo, su pobrecita higuera no le daba nada. Así que este hombre le dice al que lo cuida, pues al que cuidaba las plantas, que la quite, que esa planta no sirve para nada. El viñador, el encargado de cuidar la viña, es uno de los nombres de Dios que utiliza el profeta Isaías. Y tú estás adoptando ese lugar del viñador. Me estás ayudando a tener paciencia hacia mi conversión, porque la verdad, eso de convertirme y renovar mi existencia lo he intentado tantas veces y lo veo cada vez más lejos. Señor Jesús, guíame, dame de tu paciencia, enséñame cómo cuidar mi vida y cómo propiciar ese cambio definitivo, esas decisiones que vayan a marcar mi rumbo a partir de ahora y compartir con los demás lo mejor de mí mismo, los frutos que tú esperas que mi vida pueda ofrecer, que pueda dar. Amén. Gracias por escuchar esta grabación. Compártela con otros para evangelizar. Dios te bendiga.